10 inventos latinoamericanos. Abreu García, Brasil. Esta gran proeza brasileña, cuya invención ayudó a salvar a miles de vidas, se le debe a Manuel Díaz de Abreu, quien en 1935 inventó un simple aparato, el cual con la ayuda de una cámara desmontable podía radiografiar fácilmente a los pacientes. Ubicado al paciente entre dos pantallas, se procedía a tomar fotografías del tórax. Desde su invención, la mortalidad de la tuberculosis disminuyó desde los 284,6 hasta las 69,2 muertes cada 100.000 personas, solo 20 años tras su creación. Tristemente, el mismo Abreu fallecería víctima de cáncer pulmonar en 1962. Pero su perdurable legado queda marcado en el procedimiento que lleva el honor de poseer su nombre. Marcapasos externo. Colombia. Como la vasta inmensidad de los inventos, no se trata de maquinación solitaria de un genio todopoderoso y absoluto, sino del esfuerzo constante y persistente de distintas personas de ciencias. En este caso se trata de la creación del marcapasos externo, que si bien había sido imaginado ya a finales del siglo XIX, fue en 1956 cuando un joven colombiano, Jorge Reynolds, crearía un marcapasos externo, el cual se aplicó exitosamente en un hombre con arritmia de 60 años. La proeza de la creación no radica solamente en la dificultad de ejercer en naciones tan adversas, sino en las constantes persistencias de Reynolds, quien hasta nuestros días sigue enfocado en mejorar su creación. Atrapaniebla. Chile. En el desierto más árido del mundo se extienden varias ciudades edificadas en torno a las grandes mineras. A mediados de la década del 50, Atacama apenas era habitable, pues la poca agua potable existente se encontraba altamente contaminada con arsénico. Fue así como en 1954, Carlos Espinosa crea, tras múltiples intentos fallidos, el atrapaniebla microdiamante. Ya solo esto le bastaría para entrar en la historia grande, pero más tarde mostraría su humanidad al donar la patente de su invento a la UNESCO, permitiendo que este invento salve la vida de miles alrededor del mundo, otorgándoles un agua más limpia. Fusil Mondragón. México. Esta creación del genio diseñador militar Manuel Mondragón se destacaba una alta complejidad técnica, lo cual le daba una precisión altísima. Esta precisión sería la característica principal de su creación más famosa, el fusil Mondragón, el cual fue diseñado en 1882. Debido a lo complejo de su mecanismo, le fue difícil encontrar alguna fábrica interesada o capaz de fabricarla, hallándola en Alemania a principios del siglo XX, donde en 1908 se producirían los primeros ejemplares. Pero el estallido tanto de la Revolución Mexicana como más tarde la Primera Guerra Mundial retrasó la fabricación. Alemania emplearía masivamente esta arma durante la Gran Guerra. Si bien los trágicos eventos en México llevarían finalmente a Mondragón al exilio en España, donde tras ser condecorado con la Legión de Honor por Francia, fallecería en 1922. Identificación por huellas dactilares. Argentina. No sería hasta 1891 cuando Juan Bucetich maquinó un método de clasificación funcional de huellas dactilares. Su trabajo ese mismo año dio resultados, cuando con la ayuda de la identificación de las huellas dactilares se pudo juzgar como culpable del asesinato de sus hijos a Francisca Rojas. Su trabajo sería incesante, mejorando notablemente la clasificación y las formas a usar para identificar los surcos dactilares. Su obra magna, Dactiloscopia, comparada de 1904, recibió alabanzas unánimes a nivel mundial. Prontamente el detallado trabajo de Bucetich sería clave en la mejora sustancial del labor policial. Televisión a color. México. En 1938, Guillermo González Camarena inventó el adaptador cromoscópico para aparatos de televisión. Por la década de los 50 y 60, su sistema de colores STSC compitió contra la NTSC estadounidense. El sistema PAL europeo, lamentablemente, falleció en 1965, con solo 48 años de edad, lo cual a puertas de los Juegos Olímpicos a celebrar en México en 1968, se terminó optando ante la versión estadounidense por el sistema NTSC. Intensidad física instrumental. Chile. Como no podía ser de otra manera, el aporte más perdurable científico de la nación sudamericana es en el aspecto de la sismología. Fue aquí donde el gran científico Arturo Arias crearía la fórmula de medición que llevaría su nombre, la cual maquinará en la década del 50 del siglo XX, hasta ser publicada por la Universidad de Massachusetts en 1970.
Esta fórmula matemática mediante la cual se mide el impacto de las ondas sísmicas en los distintos tipos de suelo. Ahora, esto tiene implicaciones prácticas, pues dependiendo del tipo de suelo y de si éste se encuentra en un área propensa a los grandes sismos, puede requerir un mayor esfuerzo en la base y la utilización de materiales más resistentes. Por su parte, Arias dedicó toda su vida a perfeccionar su trabajo y a impartir por diversas naciones del mundo sus amplios conocimientos. Motor cohete. Perú. Pedro Paulet crearía entre 1897 a 1904 el primer motor cohete, hecho de acero vanadeado, pesando alrededor de 2,5 kilos, llegando a ejercer una presión de 90 kilos, y producía 300 explosiones por minuto. Impulsado por peróxido de nitrógeno como oxidante y benceno como combustibles, los cuales estaban colocados en tanques separados y se mezclaban en la cámara de combustión. Años más tarde, diseñaría el avión torpedo, invento revolucionario el cual funcionaría a base de su motor cohete. Su obra es homenajeada cada 2 de julio en Perú, Día de la Ciencia y Tecnología Aeroespacial. Píldora anticonceptiva. México. Luis Miramontes se trata de uno de los más grandes genios del siglo XX, pues llegó a tramitar más de 40 patentes. Una de estas patentes fue la sintetización de la hormona noresterona en 1951. Basado en su creación, en 1955, John Rock y Gregory Pincus crearon la primera pastilla capaz de detener la ovulación. Al ser miembros de la Universidad de Harvard, su influencia prepondera en la asignación de la creación, la cual hubiese sido imposible sin la contribución del científico mexicano. Tras oscuros ensayos clínicos realizados en países subdesarrollados, la píldora entró al mercado en 1960, teniendo un impacto definitivo en la lucha femenina hasta nuestros días. Teléfono inalámbrico. Brasil. El caso de Roberto Landel de Moura ha sido casi criminalmente olvidado por la historia. Landel, mientras estudiaba para convertirse en sacerdote en Roma, se interesó por la física y la electricidad. De su regreso en 1893 y por casi 10 años se dedicaría a encontrar la forma de transmitir sonidos a largas distancias. A pesar de estar alejado de los grandes centros industriales, pudo cumplir su objetivo, pues en una exhibición organizada el 3 de junio de 1900, se logró transmitir por primera vez registrada una voz humana a una distancia de 8 kilómetros. Esta increíble hazaña, que sentaría la base de muchos inventos revolucionarios, como la radio y la telefonía móvil, pasaría completamente desapercibida por el público, no solo el brasileño, sino el mundial. Desconcertado ante tal falta de apoyo, registró su patente no solo en Brasil, sino en los Estados Unidos. Aún con esto, le negaron el soporte. Seguiría ejerciendo el sacerdocio por más de 20 años, tras lo cual, y acongojado por una tuberculosis, falleció el 30 de junio de 1928, rodeado solo de sus amigos y familiares. Solo recientemente ha alcanzado un escueto reconocimiento, insuficiente para la labor de una persona que cambió el destino de la humanidad.